Gracias a producción, las cosas del directo, show must go on. Pero gracias chicos, todo muy rápido. Pasamos a una pieza clave y muchas veces invisible del sector, movilidad inteligente y postventa de automoción. Una conversación sobre cómo la digitalización está transformando el mantenimiento, la reparación y el servicio del vehículo, con la voz de las principales asociaciones del sector. Cedo la palabra para moderar a Raúl González de Somos Movilidad. Gracias, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos este mediodía o esta primera hora de la tarde casi ya. En IFEMA, en el Global Mobility Call, es momento de hablar de postventa de automoción, de su contribución a la movilidad. Sabéis que el lema de la mesa redonda es movilidad inteligente y postventa de automoción, movilidad inteligente entendida como esa nueva movilidad donde es muy importante la digitalización, donde es importante los cambios tecnológicos que están teniendo lugar en los vehículos desde el punto de vista de la electromovilidad y no solo conectividad, automatización, también desde el punto de vista del uso de los vehículos, esa evolución del vehículo particular al vehículo compartido, y lo que nos propone la feria es reflexionar acerca de qué impacto pueden tener todos esos fenómenos de la movilidad inteligente, autónoma, conectada, pongámosle todos los apellidos que he señalado, actividad de las empresas que mantienen y reparan vehículos y las de sus proveedores, distribuidores, fabricantes de componentes. Es para mí un honor y un placer dar la bienvenida en la mesa. Voy a ir aguas abajo de la cadena de valor a María Begoña Llamazares, que es responsable gerente de mercados de Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Mil gracias por acompañarnos, Begoña. Mil gracias a ti por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Se encuentra con nosotros también Carlos Martín, que es el secretario general de ANCERA, la asociación de distribuidores de recambio, de las piezas de repuesto que necesitan los vehículos para ser mantenidos y reparados adecuadamente. Bienvenido, gracias Carlos. Gracias Raúl, buenos días. Seguimos avanzando en la cadena de valor. A mi derecha contamos con Fernando Miguélez, que es el director general de Gambam, probablemente la asociación más transversal de todas las que nos acompañan esta tarde, porque vosotros trabajáis en la distribución y en la postventa, distribución de vehículos y en la postventa de vehículos. Gracias, Fernando, bienvenido. Gracias Raúl. Y seguimos aguas abajo en la cadena de valor con Mario Pinilla, que es responsable, a ver si lo digo bien, Mario, de innovación de CETRA, la Confederación Española de Talleres de Automoción y Afines. Por ser fino en el detalle. Gracias, muchas gracias por Mario, por acompañarnos. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, ya veis que hemos hecho el descenso por toda la cadena de valor, nos acompaña también Ana Ávila, que es la directora corporativa de CONEPA, a ver si esto lo digo bien, Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción. ¿Bien? Perfecto. Gracias, Raúl. Mil gracias, Ana. Pues mira, vamos a empezar por ti. Normalmente se suele empezar aguas arriba de la cadena de valor, pero como aquí hemos dicho que hay una serie de factores que tienen que ver con esa nueva movilidad digitalizada, inteligente, autónoma, conectada, el factor de la electromovilidad, el vehículo compartido, y teniendo en cuenta que la plantilla media de un taller español pues debe estar en torno a los 2-3 empleados. Estamos hablando ni siquiera de pymes, estamos hablando de micropymes, y en muchos casos, coincidís conmigo, el perfil medio es de una nanopyme, ¿no? Donde probablemente el dueño, gerente, administrador del taller al mismo tiempo sigue operando debajo del capó resolviendo cosas, ¿no? Es una foto que se puede parecer bastante a la realidad como promedio. En esas condiciones, Ana, ¿qué fenómenos de esta nueva movilidad inteligente preocupan ahora mismo más a los talleres que están representados en una federación como la vuestra? Bueno, ante todo destacamos la resiliencia que tienen los talleres. Es un momento de cambios, pero llevamos momentos de cambios, vamos, desde hace muchísimos años, no solo con lo que estamos viviendo. Es verdad que ahora estamos en un proceso de que todo es mucho más rápido, mucha más tecnología. Me parece que el taller se ve como más apurado a llegar a eso, pero vamos, el taller siempre está ahí, al pie del cañón formándose, actualizando su maquinaria. Pero
hablando, por ejemplo, de maquinaria, también tenemos que ser conscientes de la gran preocupación que ahora mismo hay y dirán, siempre meten la coletilla, ¿no? Pero la rentabilidad de los talleres. Es verdad que para adaptarse el taller a esta nueva movilidad, a estas nuevas tecnologías, el taller tiene que hacer inversiones en maquinaria, tiene que formarse mucho y es verdad que hay trabajo, porque no podemos negar, bueno, Mario luego eso lo dirá y es más experto que yo porque tiene taller, pero hay trabajo en los talleres, pero sin embargo nos siguen diciendo que no hay rentabilidad. Entonces, ¿cómo afrontar estos retos? Si el taller, algunos de ellos, principalmente, también lo decimos siempre, ¿no? Los talleres carroceros, por la presión que pueden tener por compañías aseguradoras o incluso los talleres mecánicos, ¿no? Que está ahí el fenómeno del renting. Y si vamos un poquito más allá, y por tampoco extenderme mucho por los compañeros, ¿qué pueden ver como retos o preocupaciones? Pues la excesiva normativa, que siempre está ahí, pero es verdad que estas nuevas tecnologías o nuevas movilidades también van a ir acompañadas de nuevas tecnologías y el acceso a los datos, que seguramente alguno de mis compañeros también mencionará, pero es muy importante para el taller independiente que tenga ese derecho, porque es derecho, al acceso a los datos, porque si no la redirección del trabajo puede ser un problema para principalmente los talleres independientes. Me quedo con esa idea por quedarme con algo positivo de tu intervención. Los talleres tienen una enorme capacidad de resiliencia y están acostumbrados a adaptarse a todo tipo de evoluciones. Cierto es, señalabas que con una rentabilidad no adecuada, pues es más difícil invertir en, lo ha señalado, pues, en el equipamiento, la formación necesarios para, bueno, pues, poder resolver los vehículos de esa nueva movilidad inteligente. Mario, ¿cómo lo veis desde CETRA? ¿Están preparados o no están preparados los talleres para todos esos fenómenos? ¿Qué fenómenos os preocupan más? Bueno, básicamente muchas cosas ya las ha dicho Ana, tiene toda la razón, ¿no? La resiliencia que tenemos en los talleres, que hemos tenido siempre, como muy bien ha dicho, y estamos viviendo un momento muy apasionante en la movilidad eléctrica, ¿no? No tenemos que olvidar también en qué punto está, en España, que luego supongo que entraremos, en qué punto está la movilidad eléctrica aquí, ¿no? Nos queda todavía mucho camino por hacer. Entonces, una de las problemáticas que también creo muy interesante, estamos hablando de movilidad eléctrica, ¿quién va a reparar esos vehículos eléctricos? Cuando hablo quién va a reparar esos vehículos eléctricos, son los futuros estudiantes. ¿Se está haciendo suficiente? O sea, estamos poniendo una normativa y estamos poniendo una serie de cumplimiento a la hora de medioambientales y a la hora del taller, como muy bien ha dicho, las inversiones que se tienen que hacer a la hora de poder trabajar con estos vehículos juntamente con la formación, pero ¿estamos formando a nuestros futuros mecánicos en movilidad eléctrica? Es una pregunta creo muy importante, al final es el futuro, estamos hablando de futuro de movilidad y no estamos hablando de futuro de quién va a reparar esos vehículos, ¿vale? Creo y me consta, desde todo lo que es el tema curricular, desde la automoción, hay mucho trabajo por hacer. Todavía no se está dando lo suficientemente lo que es el tema de electrificación. Entonces creo que es una cosa muy importante que estamos preocupados desde la Confederación, juntamente con lo que has dicho, ¿no? Igual que se subvenciona un vehículo eléctrico, porque no se puede subvencionar un taller para que se adecue a la nueva reparación de estos vehículos en espacio, porque le hace falta un espacio y hay unos protocolos a la hora de reparación, junto con las herramientas. Entonces creo que es una parte muy importante y una preocupación desde las diferentes confederaciones. Muy interesante esta aportación que realizabas acerca del talento, porque nos consta a todos que, a pesar, que yo creo que sabemos que estamos iniciando el verano y están los talleres llenos de vehículos, cuesta Dios ayuda que le deis cita a uno, Mario, ahora mismo. Pero eso no significa nada si pensamos en el largo plazo. Estamos hablando de futuro. O sea, tenemos una falta de profesionales, eso es una evidencia ya, no solo en automoción, en otros sectores, pero bueno, en automoción ya se empieza a vislumbrar todo esto. Entonces, no solo tenemos que pensar qué haremos ahora por la necesidad, sino qué haremos en un futuro para poder continuar reparando estos vehículos. Todo, y que se habla, perdona que me extienda, que se habla que el vehículo eléctrico no va a necesitar tanto mantenimiento. Ya lo veremos. Lo veremos.
3 apuntes de lo que has señalado. Hay que invertir también en el talento de esa nueva movilidad. Has deslizado por ahí también una palabra que seguro que va a salir a lo largo de la mesa, que es sostenibilidad, que viene de la mano de ella pues muchos requerimientos regulatorios que también nos van a obligar a funcionar de una manera diferente. Y has hablado de la electromovilidad, que bien es cierto que ahora mismo el porcentaje de vehículos eléctricos que hay en el parque no es importante, 2,4 pero las ventas que se van sumando mes a mes... Estamos pues al 45%, 50 en el año pasado. Es muy, muy interesante y va para ahí la movilidad eléctrica. ¿A qué ritmo? Ya veremos. ¿A qué ritmo? Ya veremos. Bueno, vamos a hablar un poco de eso porque Fernando Miguélez, que es el director general de Gamban, tenemos la fortuna de que no solamente puede hablar desde la óptica de la postventa, de lo que ocurre después de que el vehículo sale de un concesionario, sino también de la venta. ¿Cómo van a impactar todos esos fenómenos de la nueva movilidad en el sector de la distribución y de la postventa española? ¿A qué fenómenos hay que prestar importancia? Pues hay efectos que la verdad es que no son muy obvios, ¿no? Me gustaría referirme a uno que ya está aquí, pensábamos que iba a ser muy lejano, que es el vehículo autónomo. En el vehículo autónomo no hay venta y no hay reparación. Es un modelo de negocio en el que estará en manos de grandes tecnológicas. Por lo tanto, muchas veces cuando vemos que se acepta su llegada de manera natural, como una innovación, un desarrollo, hay que poner cierta alerta, ¿no? El año que viene, Fernando, la Comunidad de Madrid ha anunciado que tiene intención de que haya entre 50 y 100 vehículos autónomos circulando... Antes de que termine el año. Antes de que termine el año. Perfecto, por contextualizar, por si alguien no maneja el dato, porque esto está pasando ya. Está pasando ya. Si pasamos del vehículo autónomo a la movilidad conectada, que sería un paso... El fenómeno es similar, ¿no? Al final tenemos negocios como las VTCs, en el que en ese modelo de movilidad conectada es otro modelo en que la distribución, la venta y la reparación no está en esa cadena de valor, está integrada en verticales, ¿no? Con lo cual parece que no es obvio, pero eso tiene un impacto enorme. No está la distribución y la venta en sentido extenso, porque alguien tiene que vender esos vehículos, tiene que repararlos si tienen un problema. Salen del circuito de nuestros talleres, perfecto, servicios oficiales, salen de nuestro circuito de compraventas y de concesionarios, salen del circuito para integrarse en un vertical de un modelo de negocio nuevo, que ya hemos visto en otros sectores cómo funciona. Por poner una cifra, si nuestro sector factura más de 100.000 millones de euros, por cada 1% que pasa de movilidad individual, es decir, voy con mi coche, lo llevo a reparar a un taller, a movilidad colectiva, es un impacto de 1.000 millones. Entonces, cuando hablamos de impactos, este sería para mí el menos obvio, pero el que más impacto tiene. Por retomar la parte de la electrificación, pues efectivamente, si lo medimos en efecto parque, parece que tiene un impacto, pero yo quiero recordar que con la llegada del plan Autoplus, esperemos que salgan las bases ya, nuestra previsión es que en el segundo semestre 1 de cada 3 coches matriculados sea electrificado, es decir, tiene un enchufe. Estoy de acuerdo. Escuchamos muchas veces esto de que la reparabilidad de un vehículo eléctrico es inferior al de uno de combustión. Yo también opino que está por ver. Está por ver todo esto. Porque si sumamos diagnosis y otras cuestiones, y además tenemos en cuenta, si hablamos en términos de facturación, que la electrificación ha exigido unas tarifas específicas para ello, estará por ver, más altas. Estará por ver. Y termino con lo normal, lo que siempre hablamos, el impacto de la conectividad, digitalización, la IA, la robótica, lo va a tener. Las empresas de pintura ya están presentando robots que pintan solos. Es verdad que como nos falta mano de obra, pues hay que buscar otras soluciones, pero su impacto va a ser brutal. Y el impacto de la IA yo creo que muchas veces lo centramos en la parte de la venta, la captación de leads, la generación, los chatbots. Y hay agentes digitales que venden coches. El otro día escuchaba a un grupo de concesionarios muy grande que su agente digital con mejor performance ha vendido el mes pasado 16 coches, sin intervención humana. Pero olvidamos el impacto de la IA que tiene en la postventa, porque nos puede ayudar muchísimo a identificar la fuga de clientes. ¿Por qué un cliente venía a mi taller y deja de venir? Encontrar patrones que se puedan repetir para identificar la fuga de clientes. Y por ahora, creo que ese enfoque no lo estamos viendo. Bueno, muy interesante la aportación que has hecho, porque yo señalaba un poco de todos los fenómenos que vienen, a cuáles hay que prestar atención. Tú nos has dicho, el más peligroso, pero no evidente, es el del coche autónomo,
que, insisto, el año que viene, si los planes de la Administración Regional Autonómica siguen adelante, pues habrá entre 50 y 100 vehículos que circularán solos a través de un sandbox, ¿no? Lo que significa que, ojo, que van en real, ¿no? Y ya podremos ver, supongo, qué pasa, no sé quién vende los vehículos, pero qué pasa en materia de mantenimiento. No quién los mantiene y repara, que lo has dejado claro, eso tiene una cadena que está integrada verticalmente, sino qué necesidades van a tener, que yo creo que también es importante conocerlo, de mantenimiento, tanto desde el punto de vista mecánico como de chapa y pintura. Carlos Martín de Ancera, si hay un agente fundamental en la cadena de valor de la postventa de automoción, ese es el distribuidor, porque de alguna manera vertebra lo que se fabrica aguas arriba, que fabrican nuestros amigos, los socios de Sernauto, con quienes lo tienen que utilizar para mantener y reparar vehículos. Fundamental el rol de los distribuidores de recambio. Vosotros no reparáis vehículos, pero entiendo que no sois ajenos a todos estos fenómenos que hemos comentado. ¿Cómo consideras que van a impactar y cómo tiene que seguir aportando ese valor con ese impacto, con esos cambios, el distribuidor a los talleres? Bueno, casi todo se ha hablado ya. En un primer momento tenemos que pensar en la conectividad a nivel general y lo que eso conlleva. Para toda la postventa, el 70% probablemente de todas las operaciones en toda la cadena de valor está en riesgo, con lo cual lo que necesitamos es un mercado abierto, totalmente competitivo, para no perder 7 de cada 10 posibles reparaciones, que obviamente nos afectan a todos. Carlos, para que nos entiendan, dices el 70%, estamos hablando de las reparaciones en el canal multimarca abierto y el riesgo está en que esto se cierre, ¿no? Porque probablemente no toda la gente... Y es un riesgo, por supuesto, para toda la cadena de valor multimarca, como bien dices, pero es un riesgo para mí como usuario, o me voy más allá, para las empresas logísticas en ese sentido, que necesitan poder tener una reparación en cualquier punto de España. Recordemos que España geográficamente, sobre todo si comparamos con otros países de Europa, es un país extenso y que necesitas just in time la pieza y just in time el taller para poder reparar ese vehículo y que no pierda, ¿no? Esa empresa que lo quiere, se necesita inmediatez, con lo cual partimos de la base de esa conectividad necesaria. ¿Cómo invierte la distribución en ese sentido? En optimizarlo. Es decir, somos empresas logísticas pura y dura y va en toda la cadena, desde la colaboración con el proveedor del recambio, con una previsión de demanda, tener un stock totalmente optimizado y que la pieza pueda estar en el lugar y sitio adecuados para que se instale en el taller, con lo cual ese avance es totalmente necesario. Hemos hablado también de electrificación. A día de hoy no debe ocupar, no preocupar, no llega o está en torno a un 1% del parque, con lo cual hablaremos sobre ello en el futuro y tendremos que atender al valor de ese vehículo eléctrico en cuanto a la reparación. Puede valer más, pero a ver dónde están esos euros y esa rentabilidad en la operación del vehículo eléctrico. Y con eléctrico me refiero a vehículo eléctrico puro. Si tiene combustión, para la postventa es la joya de la corona a todos los niveles. Hablaremos, por supuesto, y es tendencia en la movilidad, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, recuperación, etcétera, etcétera. Hacer hincapié aquí en el recambio remanufacturado, sobre todo, que tiene ciertos procesos de calidad y demás, porque tendemos a pensar solo en el recambio, digamos, procedente, recambio usado, con lo cual hacemos hincapié en eso, que lleva un proceso y que los proveedores están invirtiendo en ello, con grandes procesos de calidad y nuevas fórmulas de cliente. El cliente, llamémoslo, corporativo, que en ese sentido sí que está avanzando, y aquí hablamos ya de rentings, flotas, vehículo compartido, etcétera, etcétera, y que sí cambian en cierto modo las reglas de juego en cuanto a la postventa. Pues no estaba todo dicho, amigo, porque has aportado algunos titulares interesantes. Ese 70% de las operaciones que están en algún riesgo si no se regula, entiendo, adecuadamente el tema de la conectividad, y me consta que desde Ancera estáis haciendo un trabajo fundamental en Bruselas, y la idea de sostenibilidad que de alguna manera nos va a cambiar un poco la vida a todos. Luego, en la segunda ronda de preguntas, ya os anticipo que me gustaría hablar del entorno regulatorio, qué es lo que quieren hacer las autoridades con nuestros mercados y cómo va a afectar a nuestras empresas, y ahí hay seguro que hablar de sostenibilidad. Entonces me quedo con ese doble titular, sin perjuicio de lo que ha señalado la electromovilidad y otras cosas. Ojo a ese 70% de operaciones que pueden estar en riesgo si no se regula adecuadamente el tema de la conectividad y quién accede o no accede, ¿verdad?, a la información del vehículo y la idea de sostenibilidad. Begoña Llamazares, Sernauto, vosotros estáis arriba en la cadena de valor, también desplegáis una actividad muy importante, no solamente en el ámbito europeo, sino en
en el ámbito europeo y con esa dualidad, porque vosotros tenéis una pata, por así decirlo, en la postventa de automoción, pero también sois proveedores de primeros equipos, de las piezas que se montan en los primeros equipos, que por otro lado es algo fundamental porque ahí se desarrolla mucho I+D+I, que permite que los vehículos sean tecnológicamente avanzados y después sea fácil la transición de esa tecnología al mercado de la postventa. Perdona que contextualice un poco, pero bueno, por poner en valor la aportación de cada una de las asociaciones presentes. Ya has visto, se puede ver con más optimismo, con menos optimismo, el impacto de todos esos fenómenos. Fernando decía, cuidado con el coche autónomo. Carlos nos decía, cuidado con la conectividad. Y al mismo tiempo nos decían los representantes de los talleres, Mario y Ana, cuidado que los talleres son nanopymes y tienen que digerir todo esto poco a poco, a ver qué va primero, qué va después. Vosotros estáis arriba, tenéis más información que nadie. ¿Qué nos puedes contar, Begoña? Tranquilízanos. Bueno, por supuesto, ¿no? Primero, optimismo total, ¿no? Que hablamos de la industria de automoción, que sabéis que somos una de las industrias más relevantes, no solo en España, sino también en Europa. Es verdad que ya se ha comentado un poco todo, ¿no? Cuando estás hablando un poco de los grandes fenómenos que más van a impactar en la postventa. Desde nuestro punto de vista, yo estoy hablando desde el punto de vista de los proveedores de automoción, nosotros consideramos que dentro de la transformación que se va a producir en la postventa, esta va a venir determinada por la convergencia de tres grandes tendencias que ya se han citado aquí, que es la electrificación, la conectividad y la digitalización. La electrificación es claramente una palanca fundamental. Nosotros ya como proveedores de automoción estamos viendo los cambios en componentes y equipos para automoción, que además esto está generando nuevas necesidades en el mercado. Por ejemplo, vinculada a la electromecánica, estamos vinculada a las baterías, a la gestión de energía. Pero desde luego donde creemos que se va a producir un mayor cambio y que va a tener un mayor efecto en la postventa va a ser a través de la conectividad y de la definición del vehículo vinculado al software. Es decir, el vehículo conectado va a generar una gran cantidad de datos y esto va a generar grandes oportunidades de negocio vinculado a la diagnosis remota, a la monitorización, por ejemplo, de los recambios, a la actualización del software a distancia. Y ahí sí que va a haber grandes oportunidades de negocio vinculado a nuevas capacidades tecnológicas en las cuales los proveedores de automoción están realizando grandes inversiones. Por ejemplo, os cito, nosotros coordinamos M2F, que es la plataforma tecnológica española de automoción y movilidad, que son los que monitorizan todas las capacidades tecnológicas de tendencia y tenemos diferentes grupos de trabajo y realmente, por ejemplo, estas tres tendencias las estamos ya trabajando y llevando a cabo desarrollos. Pero es verdad que particularmente cuando hablamos del acceso a los datos, que seguro que ahora cuando hablemos de reglamentos, regulación, vamos a entrar más en detalle, es un aspecto muy importante de cara al futuro de la postventa. Bueno, ha sido optimista, ha dicho habrá oportunidades, ya hemos visto que a lo largo de la mesa han planeado un poquito las amenazas, pero también habrá oportunidades. Has mencionado el grupo M2F. Exacto. Y yo voy a tomar la licencia de señalar que el año pasado hicisteis una iniciativa desde Sernauto extraordinaria, que fue impartir un auténtico máster de nuevas tecnologías de los vehículos con tecnologías desarrolladas en España por asociados vuestros españoles, Made in Spain, donde estaba el coche eléctrico, el coche autónomo, el coche conectado, nuevos materiales de carrocería. Por resumir de alguna manera, si eso se está desarrollando en España, entiendo que se montarán primeros equipos y que precisamente como se está desarrollando aquí por empresas que están radicadas aquí, será relativamente sencillo transferir el conocimiento para mantener y reparar esas tecnologías que se están desarrollando en el país. Gracias, Begoña. Bueno, pues ya hemos visto que nos estamos debatiendo un poco entre no voy a decir que el pesimismo, pero identificar algunas claras amenazas, Fernando, y el optimismo identificando también algunas claras oportunidades, bien sea por la electromovilidad, que igual resulta que hay menos mecánica, pero al mismo tiempo pues se puede cobrar el precio ahora, es un poco por la punta, se apuntaba también desde Gambam. Todos estos cambios, todos sabemos que en el fondo obedecen a un cierto impulso social, a una cierta demanda de cambiar las cosas por parte de la gente, ser más sostenibles, pero esto se concreta vía regulación. Clarísimamente, si no probablemente pues no tendríamos ese incentivo, por llamarlo de alguna manera, para cambiar las cosas. Entonces vuelvo otra vez aguas abajo en la cadena de valor para preguntaros a Ana y a Mario
¿de qué manera se puede ayudar a los talleres desde asociaciones como las vuestras a que ese marco regulatorio que muchas veces se define en Bruselas, y algunas de las asociaciones tenéis un peso específico en Bruselas, les penalice lo menos posible? Pienso hemos visto conectividad, Carlos nos decía el 70% de las operaciones en riesgo, probablemente sostenibilidad. ¿Cómo veis vosotros y qué margen tenéis vosotros para incidir en que la regulación sea lo menos dañina o perjudicial para los talleres? ¿Qué hacéis? Ana, Mario. Bueno, como sé que mis compañeros van a hablar de Europa, yo voy a empezar quedándome más cerquita y en unos temas que a lo mejor muchas veces no caemos en cómo pueden afectar a los talleres, pero las zonas de bajas emisiones. O sea, nosotros podemos hablar concretamente también que en Madrid o en un Barcelona muchos talleres se han quedado dentro de las zonas de bajas emisiones, con lo que ha habido una pérdida de trabajo real en esos talleres porque vehículos sin distintivo no han podido acercarse a esos. Un ejemplo claro de cómo un nuevo fenómeno vinculado a la descarbonización impacta real y concretamente con una serie. Totalmente, por eso digo que digo un ejemplo de algo muy cercano, ¿no?, que vivimos en nuestras ciudades, y eso a los talleres, claro, muchos de ellos han tenido que ir a polígonos fuera porque han visto realmente el porcentaje de su trabajo afectado, porque mucha gente va a su oficina y dice, pues mientras estoy trabajando te dejo mi coche. Bueno, ya no, porque no puedo llegar. Eso por un lado, como un ejemplo cercano. Luego mencionabais también antes el tema de la gestión de flotas, los renting. Pues también es un tema que no es que venga de una normativa de una administración, pero son actores que están ahí que preocupan y afectan a los talleres. Evidentemente aprietan más, ¿no?, en tiempo, en costes, como pueden ser las compañías aseguradoras que ya hemos mencionado antes. Y luego también creo que ha sido Carlos que ha mencionado la sostenibilidad y lo mencionabas tú. Yo en algún otro foro también he hablado de esto porque es un tema que a mí especialmente me preocupa, el tema de la sostenibilidad en los talleres, no la sostenibilidad económica que antes hemos hablado como la rentabilidad, sino esta sostenibilidad medioambiental, que no confundamos con la normativa que ya tienen que cumplir los talleres, que esto, la sostenibilidad es un más a más. Que ya la cumplen, ¿no? Que ya la cumplen, claro, o sea, esto se le exige un más a más, ¿no? Y como yo digo, a mí me preocupa mucho y es claramente compañías aseguradoras que están creando sus propios certificados de sostenibilidad, que para el taller, como pyme y micropyme, no es obligatorio, y eso lo dice la Comisión Europea, no es obligatorio, pero si surge sí, pero a lo mejor puntúa para poder trabajar con seguridad. Claro, van a redireccionar trabajo, esa relación entonces taller-aseguradora va a cambiar. Van a tener que contratar todos los certificados de sostenibilidad con todas las compañías aseguradoras que trabajen, subiendo el coste que el taller tiene que asumir. No puede presentar un taller su propio certificado de sostenibilidad demostrando que cumple esos más a más que ellos exigen. Entonces, todas estas cosas que están alrededor del taller, pues no es que queramos ser pesimistas, pero es verdad que son cositas que el taller dice, y me llega otra, y ahora esto, y ahora... Bueno, pero eso es lo que da sentido a la actividad de asociaciones como la vuestra, tratar de resolver esas incertidumbres que has apuntado algunas que tienen bastante calado, y que le voy a ceder el turno de palabra a Mario, porque Mario, que no sé si lo he dicho al principio, además de estar dentro de la asociación y tener un cargo ejecutivo, es que es empresario del taller, con lo cual casi... Vemos a primera línea, estoy a primera línea de lo que está pasando el día a día en lo que es el taller. Bueno, el cambio normativo europeo desde la visión de descarbonización es perfecto, está pensado bien. Yo podría un poco de hincapié de qué manera se ha implantado y en qué orden se ha implantado dentro de lo que es a la hora de qué es lo primero que por dónde teníamos que haber empezado. Entonces, yo, bajo el punto de vista del taller, como bien ha dicho, hemos entrado un poco, hemos empezado la casa por el tejado, que se suele decir, ¿vale? Entonces, poniendo mucha normativa, cumplimientos muy estrictos, que me parece bien. O sea, todo el tema medioambiental y descarbonización, desde la vista de los talleres, ya está bien, pero
nos falta un poco de orden y de tempos a la hora de poder trabajar todo. De poder digerir todos esos cambios con estructuras empresariales tan pequeñas. También tengo que decir, es una oportunidad de negocio, como bien ha dicho, ¿no? Quiero decir, todo el tema hablando de electrificación, como bien ha dicho Begoña, es una oportunidad de negocio para todo lo que va a entrar en el taller, ¿vale? Pues se están creando, hasta no hace mucho tiempo, las baterías, por ejemplo, no eran reciclables, ahora ya se pueden reciclar y se pueden reparar, dándoles una segunda vida. O sea, se van continuamente, ¿no? Como estamos en un campo nuevo, continuamente se están abriendo oportunidades de negocio de cara al taller. Yo creo que todo y que nos vengan, una opinión vista también desde el taller o desde personal, las normativas están muy bien y son para cumplirlas, y evidentemente que están pensando en una mejor vida para todos, pero también las administraciones locales o nacionales tendrían que hablar un poco sobre la singularidad de cada país. ¿Vale? Como bien ha dicho el territorio, Carlos antes, el territorio es totalmente diferente en Países Bajos que el que puede ser en España, por los centros de población son dispersos, no en ciudad, como ha dicho, el tema de las zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, donde vengo yo, que es de Lleida, tenemos un Pirineo, y las distancias son muy grandes y muy dispersas. Hace falta en Lérida, concretamente, que hay zona de bajas emisiones, una zona de bajas emisiones. Hablando que vamos a ganar medioambientalmente, seguro que sí, pero ¿hay algún estudio que diga que ya era muy contaminante la ciudad de Lleida, en este caso, para aplicar esta normativa? Entonces, yo creo que aplicar normativa porque sí, porque viene, se tendría que analizar un poquito todo esto, ¿no? De entrada, la normativa es un incentivo, la regulación, para hacer mejor las cosas, mejorar la sociedad, mejorar el impacto de la movilidad medioambientalmente, ¿no? Pero hay que estar muy al detalle de que no tenga efectos indeseados. Y esa es la labor que hacéis las asociaciones. Toca defender esto. Por lo que habéis dicho, es una pregunta rápida, porque vamos muy mal de tiempo. La normativa, además, suele representar costes adicionales, ¿verdad? Sí. Perfecto, porque ha planeado sobre lo que habéis dicho, Sí. pero por tenerlo claro. Fernando, ya ves que esto suele ser así, la movilidad es lo que tiene. Desde el punto de vista, porque me consta que vosotros estáis trabajando muy intensamente también en Bruselas con estos temas, ¿a qué regulaciones hay que prestar atención ahora mismo y cómo estáis trabajando vosotros para que sean lo más propicias posibles para los postventeros españoles? Pues la verdad es que hay que trabajar en Europa, hay que trabajar en el terreno, como decía Ana, pero hay que trabajar en Europa. El 74% de las normativas que nos impactan vienen de Europa. Por eso es importante tener organizaciones que hagan ese trabajo, que representen nuestros intereses en Europa, ¿no? Se acaba de constituir la Alianza por la Movilidad Europea, porque al final las organizaciones tienen un carácter país, ¿no? Y en esa alianza nosotros hemos entendido que necesitábamos crear un espejo en España que fuera nuestra voz en Europa, ¿no? En esa Alianza por la Movilidad Europea, y hemos constituido SAME, ¿no? Que está constituida por CETRA, Fagenauto y Gambán, y que hemos invitado a otras asociaciones para que formen parte de ella. Dicho esto, yo cuando hablan de regulación me gustaría siempre diferenciar cantidad y calidad, ¿no? Siempre se suele hablar de la calidad de la norma y la cantidad de la norma. Yo creo que la calidad de la norma que tenemos, gracias a ese trabajo hecho en Europa, es buena. El reglamento que nos afecta, el 461, prorrogado con el 822 en el año 23, que estará vigente hasta mayo del 28, es un buen reglamento. Cuando hablábamos de todos los efectos que tenemos en este sector, pues estoy de acuerdo con Begoña. Nosotros, no quería hacer referencia hoy a nuestro famoso informe MADE, pero hace ya 6 años hablábamos que la clave estaba en la conectividad. Tenemos una buena norma de acceso al dato, una BATAD, que necesita, lógicamente, un aterrizaje sectorial en la automoción, pero es una buena norma. Es una buena norma también que tengamos normas como SERMI, que nos protegen en la accesibilidad a la reparabilidad, o normativas como el derecho a reparar. Luego, si hablamos de calidad de la norma, yo creo que la calidad de la norma, el trabajo está bien hecho. Si hablamos de cantidad, es insufrible. Hay demasiada. Tenemos normativa para la maquinaria, normativa RGPD, normativa, lógicamente, medioambiental, como estamos hablando. Muchísima normativa. Hay que establecer límites. Y luego tenemos también nuestra propia normativa, ¿no? Hay que recordar que nuestra ley de talleres es del año 86, con lo cual en algún momento también tendremos que abordar esa
adaptación a este momento. Y hay un impacto también, cuando hablamos de sostenibilidad, pues recordaría solamente una ley, que es la Ley de Consumo Sostenible. No nos afecta, pero conceptualmente también sí afecta. Entonces hay que estar muy atentos al tema de garantías. Nos vamos a quedar, Fernando, con esa idea de tenemos una normativa de calidad, pero igual excesiva, ¿no? ¿Vale? Y además están haciendo un trabajo todos extraordinario para intentar trasladar cuáles son las obligaciones que tienen los talleres. Carlos, a la distribución de recambios, a los recambistas, también les afecta la normativa y no solo la conectividad que señalabas antes. ¿Cuál sería el ABC que hay que manejar de normativa a tener en cuenta por la distribución de recambio y la que vosotros estáis trabajando para que sea lo más propicia posible a vuestros socios? Me gustaría poner números al exceso que decía ahora Fernando y lo tenemos las ha contado, Carlos, todas las... somos vecinos. No, exacto. Venimos coordinados. Una empresa de distribución tiene que cumplir 1.400 normas. A nivel genérico, todas las empresas, 8 de cada 10 empresas dejan de cumplir alguna normativa, no porque quieran, sino porque es prácticamente imposible. Esto en números es un 5% de la facturación de cada compañía. Y si cada empresario quisiese estar al día, solo en España, no en Europa, del BOE, tendría que leer cada día 500 páginas. Más números creo que no te puedo dar. No. Ahora voy a la... Apabullante. A la movilidad y qué nos afecta y qué no. Todo va basado en conectividad, tenemos DataAt, puede ceder datos a tercero, todo se está reabriendo. Decía Fernando, necesitamos una ley propia que evite ambigüedades, en eso estamos, llevamos años y años haciendo fuerza en Europa y en cada país, en todos los ministerios, para tratar de conseguirlo. Muy interrelacionado a la información técnica que tratamos de brindar a los talleres. Vamos renovando el reglamento de homologación con disposiciones como puede ser el SERMI, ahora la renovación del anexo 10, para evitar, por ejemplo, un problema muy actual que es la codificación de piezas. Instalas una pieza en el vehículo y no funciona bien, necesitas una máquina de diagnosis original por cada fabricante, algo totalmente inviable para el taller multimarca e independiente. Y por último me quedo con la norma madre de la postventa, que es el reglamento de exención, que regula un poco todo, pero es el que nos permite competir y en el que estamos trabajando de aquí a 2028, que tiene que renovarse. 1.500 normas, has dicho, más o menos. 1.400. 1.400, bueno, 100 arriba, 100 abajo. Fernando, oye, gracias por aportar el dato y gracias por el trabajo tan extraordinario que hacéis todos a la hora de leeros esas normas, interpretarlas y decir a vuestros asociados, oye, de qué manera esto os afecta. Begoña, vamos a terminar contigo, luego os pediré un titular rápido. ¿Cómo contempláis vosotros esa inflación normativa que impacta en el sector y si hay manera de resolverlo para que sea de más calidad pero no haya tanta normativa? A ver, yo creo que en este aspecto tenemos que ser claros. Cuando hablamos de automoción, las reglas de juego van a venir definidas por Bruselas cuando hablamos de la movilidad del futuro. Y cuando hablamos de la competitividad de la postventa, ya sea a nivel nacional, a nivel europeo, esto se va a definir en Europa. Eso es clarísimo. Luego nosotros como proveedores de automoción, la reglamentación que vemos que más va a afectarnos a nosotros y también, por ende, a la postventa va a ser el DataAt, que este es el que regula que el usuario tiene derecho a acceder a los datos de un producto conectado y a compartirlos con terceros, y eso es muy importante de cara al mundo de la postventa. Nosotros como Sernauto y también en colaboración con CLEPA, ¿no?, que es nuestra asociación a nivel europeo, lo que siempre defendemos es que haya un acceso a los datos que sea seguro, estandarizado y no discriminatorio, es decir, tenemos que garantizar igualdad de condiciones para todos los operadores del mercado. Pero luego hay otras reglamentaciones que a lo mejor no hemos citado y que son también muy importantes y que van a afectar a la postventa y ligadas mucho a la conectividad. Yo sigo con ese mensaje. Está el reglamento vinculado a ciberseguridad y actualización de software, está también el reglamento vinculado a la inteligencia artificial. Tenemos que olvidarnos de que el coche es un producto mecánico, el coche cada vez va a pasar a ser más una plataforma conectada o digital y ahí van a cambiar también las reglas de juego y los operadores tienen que adaptarse a esas nuevas capacidades tecnológicas. Qué interesante. DataAct, has hablado de ciberseguridad también y por último inteligencia artificial, que no nos da tiempo a incluir en ese compendio de normas que llevas tan al día. Carlos, estamos llegando al final, os voy a pedir un titular de 30 segundos a cada uno, un poco pensando a futuro, movilidad inteligente y postventa de automoción. La postventa de automoción, Ana, Mario, Fernando, Carlos, Begoña, con esa capacidad de resiliencia, ¿tiene futuro? ¿Dentro de 5, 10, 15 años nos adaptaremos? Sí. ¿Sí? Yo lo que puedo decir, oportunidad siempre que vaya ligada a rentabilidad. Mario. Yo una oportunidad de negocio y un futuro muy exitoso,
creo que no nos va a faltar el trabajo, todo lo contrario. Bueno, nos vamos quedando con la parte positiva de los cambios. Fernando. La distribución ya ha sufrido una gran concentración. En los últimos 10 años, los distribuidores de vehículos se han contraído un 40%, el número de empresas. En la postventa no, porque estamos reparando un parque muy viejo y hay miles de talleres. Justamente cuando estamos hablando de efectos y reglamentación, el trabajo es para mantenernos, no hay que olvidarlo, número de empresas y el empleo. Afortunadamente en nuestro sector, la venta y reparación, el empleo está creciendo. Eso que decía Ana de somos un sector resiliente es cierto. Y en todas estas circunstancias hemos creado empleo. Así que sería un mensaje optimista, pero con riesgos. Carlos. Yo creo que no tenemos que adaptarnos, sino que tenemos que liderar ese cambio y estamos preparados para ello. Que nos anticipemos, ¿verdad? Begoña. Pues yo lo que diría es que las empresas, de cara a tener éxito en el medio y largo plazo vinculado a la movilidad del futuro, tienen que utilizar 3 palancas. La formación, no podemos olvidarnos de ella, la digitalización, la sostenibilidad. Necesitamos profesionales preparados para estas nuevas capacidades tecnológicas y necesitamos empresas que tengan la capacidad de aprovechar estas oportunidades de negocio, vinculadas también a la economía circular. Muy bien, pues yo diría, por resumir, que hay futuro, recordando que es la tercera edición que nos vemos en el Global Mobility Call para hablar de postventa de automoción, que en la primera edición también hubo un cierto sabor agridulce entre los optimistas y los más pesimistas, que se anticipaba que ahora sí es cuando los talleres van a sufrir. ¿Ha habido una gran merma de talleres en los últimos 5 años? ¿De la distribución de recambios ha habido? No, seguimos un poco los que estábamos haciendo bien las cosas. Me quedo con las palabras de Carlos. Esto va de liderar el futuro y de transformar esas tendencias, esos cambios en oportunidades de negocio. Mil gracias a todos los panelistas de esta mesa: Begoña Llamazares, Ernauto, Carlos Martín, Ancera, Fernando Migueles, Gambán, Mario Pinilla, Cetra y Ana Ávila de Conepa. Gracias y nos quedamos con ese mensaje optimista. Un fuerte aplauso para todos vosotros.